Bueno, seguimos entonces con la parte de los circuitos que vamos a ver, y es donde vamos a aplicar esto que estuvimos viendo hasta recién. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros iniciamos con un circuito resistivo puro, que como dijimos era una fuente de corriente alterna conectada a una resistencia. ¿Sí? Simplemente una resistencia, pues un circuito justamente resistivo puro. Tenemos una tensión de 220 volts y conectada a una resistencia de 100 ohms. Lo que hacemos acá es sacar la corriente que va a pasar por esta resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando ley de Ohm. ¿Sí? Esta ley de Ohm nosotros la vamos a adaptar para corriente alterna, pero sigue siendo lo mismo, solamente que ahora la vamos a definir como que es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la impedancia del circuito. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos cuando estamos hablando de impedancia? Nahuel, Romero. ¿A los hertz? No, esa es la frecuencia. Tomás. Chicos, enciendan la cámara porque si no es como que estoy hablando contra la pared. ¿Qué era la impedancia en un circuito de corriente alterna? Estoy buscando en el trabajo. Bueno, por lo menos quiere decir que hicieron el trabajo. Profe, ¿no es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión? La Bien. cantidad de resistencia, ¿puede ser? O sea, con los electrones que se quedan en el circuito. ¿Cómo? ¿De vuelta? Los electrones que se quedan en la propia resistencia del circuito, ¿puede ser que se hace eso? ¿Y esa definición a qué se parece? Se parece a en las bobinas también, la impedancia de las bobinas, que es cuando se quedan los electrones también, algunos. Bien, está bien. Pero vos decís que es o la oposición a esos electrones o los electrones que se quedan en ese componente. ¿Qué otro componente tiene esa definición? ¿Capacitor? Los capacitores, sí. Los capacitores en realidad lo que hacen es acumular carga, almacenar la carga, no oponerse al paso de esos electrones. ¿La resistencia? A la resistencia. La resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se definía una resistencia? Que se opone al paso de corriente. Bien, justamente la impedancia es eso. La impedancia es la resistencia total que hay en un circuito de corriente alterna. Ustedes me dirán, ¿por qué no le decimos resistencia? Porque justamente la impedancia en corriente alterna va a estar compuesta por una parte real y una parte imaginaria. Entonces ya eso no es una resistencia. Una resistencia no tiene una parte imaginaria. ¿Sí? Y una bobina o una reactancia inductiva o capacitiva tampoco tiene parte real. ¿Sí? Pero sí puedo tener un valor, cuando empecemos a ver los circuitos que utilizamos más de un componente, vamos a ver que nuestra resistencia total, puede ir a sacamos entre una resistencia y una reactancia inductiva, por ejemplo. Y ahí que vamos a tener, vamos a estar mezclando una parte real con una parte imaginaria. Eso se va a llamar impedancia. Es la resistencia total que tenemos en corriente alterna. ¿Se entiende esto? Rojas, Romero. Guzmán. ¿Se lo entendí? ¿Cómo? Perdón. O sea que es la resistencia total del circuito. Exacto. Pero Listo. atendiendo a que es que está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Ok. Bien. En este caso, para un circuito resistivo puro, ¿cuál sería nuestra impedancia en esta ley de Ohm que estamos armando?
100 ohms, ¿Cómo? 100 ohms es la impedancia. ¿Cuál sería la impedancia en este circuito? Dijimos, va a tener una parte real y una parte imaginaria, o también le podemos decir un módulo y un ángulo. ¿Sí? Si dijimos que la impedancia es la resistencia total para corriente alterna. En este circuito, ¿cuál es la impedancia? La resistencia. La resistencia. ¿Sí? Y acá ya empezamos a usar en valores polares. ¿Sí? Fíjense, la corriente va a ser igual a la tensión sobre el valor resistivo. Ya no hablo sobre la resistencia, sobre el valor resistivo. ¿Sí? Que en este caso es la resistencia. Nuestra impedancia, que la identificamos con la letra Z, lo vamos a ver después, en este caso es la resistencia. ¿Sí? Y se calcula de la misma forma, utilizando el ley de Ohm, que es la tensión dividido ese valor resistivo. Pero acá ya tenemos un valor, o los valores expresados de forma polar. Esto está en el video que les subí el lunes pasado. ¿Cómo se divide un número polar? Se divide en los módulos, es decir, 220 dividido 100. Entonces, esto nos va a dar una corriente de 2,2. Y los ángulos se van a restar. El ángulo de la tensión, como es un valor real la tensión, es de 0 grados. ¿Cuál va a ser el ángulo de la resistencia y por qué? ¿Carrasco? ¿Cómo, profe? ¿Puedo ¿Cuál va a repetir la ser pregunta? la resistencia? Tenemos un valor de 100 ohms. Pero ahora nosotros dijimos que lo tenemos que expresar de una forma polar, es decir, con un ángulo. ¿Cuál es el ángulo de la resistencia acá? ¿90? No, ¿qué ángulo de fase tenía un circuito resistivo puro? 0. 0. Bien. ¿Y cuál va a Cero, ser sí. entonces el ángulo de la resistencia? 0. 0. 0 grados. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Como dijimos, los módulos se dividen, es decir, 220 dividido 100, y los ángulos, es decir, sus desfasajes, se van a restar. En este caso va a ser 0 menos 0 grados. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto da, Guzmán? 0. 0. ¿Sí? Entonces, la corriente me va a dar un valor de 2,20 grados amperes. ¿Sí? ¿Qué nos falta sacar de acá? La caída de tensión que hay en esta resistencia. Al tener solo un componente conectado, ¿qué tensión le corresponde a esto? Rojas. La misma, 220, bien. ¿Sí? ¿Qué están sin sonido, chicos, los que están escribiendo? ¿Todos? Bien, bueno, la misma, pero eso hay que justificarlo. Analíticamente, una tensión se calcula como corriente por resistencia. En este caso sería corriente por impedancia. Bueno, está bien. Profe, y en el caso de que haya más resistencias, ¿la impedancia sería la resistencia total? Exacto. Ok. Bien, sí. Exacto, eso sería. En este caso tenemos una sola resistencia, por lo tanto, la caída de tensión acá va a ser la total de 220. Lo justificamos con su fórmula, corriente por resistencia. Y fíjense, tenemos 2,2 amperes, 2,20 grados amperes por 100, 0 grados ohms. Una multiplicación de polares se calcula. Los módulos se multiplican y los ángulos se suman. En este caso tenemos 2,2 por 100, son 220, y 0 más 0, 0 grados. Entonces, fíjense, tenemos en el circuito resistivo una corriente que tiene un ángulo de 0 grados y una tensión que tiene un ángulo de 0 grados. ¿Qué pasa esto? Estos ya son valores vectoriales. Cuando estamos hablando de un valor polar, es un valor vectorial. Entonces, si lo dibujamos, dibujamos estos 2,2 a 0 grados. Es decir, ¿qué dirección tendrían? ¿O sobre qué eje estaría? Sobre el eje X. Bien. Y la tensión me pasa lo mismo. Tengo una tensión a 0 grados, quiere decir que tiene el mismo sentido. ¿Qué significa esto entonces?
para la tensión y la corriente de un circuito resistivo? Que no hay desfasaje. Que no hay desfasaje, es decir, que la tensión y la corriente, como dice acá abajo, están en fase. ¿Sí? ¿Qué nos va a pasar en este circuito? Circuito inductivo puro. Tenemos una bobina, tenemos una fuente conectada a una bobina que tiene una inductancia de 0,1 Henry. Acá ya tenemos un problema, ¿cuál es? No, la inducción. ¿Cómo? No, nada, iba a decir algo, pero no sé. No, está bien, decilo. O sea, iba a decir que, claro, la resistencia no está en ohms, pero claro, si es una bobina, esto va a estar en... Exacto, no tengo una resistencia en ohms. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la inductancia de esa bobina, 0,1 Henry. Entonces, si hicieron el trabajo y buscaron y vieron el dedito, van a ver que una reactancia inductiva se puede sacar como 2 por pi, es decir, 2pi, ¿qué era 2pi? Cuando vimos recién. 360 grados. Exacto, está hablando del periodo de esa frecuencia, es decir, de un giro completo. Es decir, la velocidad angular, 2pi es la velocidad angular que tenemos, por la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? ¿Qué era la frecuencia? ¿Castillo? Sí, son 50 Hz, como me están escribiendo acá. ¿Pero qué era? ¿Cómo definían ustedes la frecuencia? ¿Por qué son 50 Hz? ¿50 qué son? 50 ciclos por segundo. ¿Y qué era un ciclo? Una vuelta de todo ese. Una vuelta entera de. Ay, no me sale el nombre. De la onda senoidal. Eso, la onda senoidal. Quiere decir que esa onda senoidal se repite 50 veces en un segundo. Esa es la frecuencia que estamos manejando. ¿Sí? Una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Es decir, se calcula entonces el giro completo de 360 grados por la frecuencia en la que se genera por el valor de esa inductancia que son, en este caso, 0,1 Henry. Es decir, 2 por pi por 50 Hz por 0,1 Henry. Todo este cálculo nos da, para este circuito, 31,42. ¿Sí? Y esto ya se llama reactancia. Sí. Una pregunta, ¿qué es XL? La XL Extra es large. la reactancia inductiva. Ah, dale. ¿Sí? Que es el valor que nosotros tenemos, el valor imaginario resistivo que tenemos en la bobina. Reactancia se simboliza con la letra X. Y como es inductiva, la acompaña la letra L. ¿Sí? La L es de inductancia. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, al ser una reactancia inductiva, es decir, de un circuito inductivo puro, ¿qué ángulo tiene que tener? Cero. 90. ¿No? 90 grados. 90 grados positivos, ¿sí? Que es el ángulo de pasaje que tienen los circuitos inductivos puros. En este caso, la reactancia inductiva es de 31,42, 90 grados ohm. ¿Sí? Esa es la reactancia inductiva que tiene este circuito. Siempre para llegar a esta reactancia necesito la frecuencia del circuito y la inductancia que tiene. ¿Sí? Sin eso no puedo llegar a la reactancia. Bien, y acá aplicamos lo mismo que en el circuito anterior. Necesitamos saber la corriente que circula y la tensión que va a tener esa bobina. Entonces, aplicamos ley de Ohm. La corriente es igual a la tensión dividido el valor resistivo. ¿Sí? Es decir, dividido la impedancia. ¿Quién va a ser la impedancia para este circuito? La bobina. La bobina es 0,1. ¿Yo qué necesito que sea para completar la ley de Ohm acá? En ohmios. En ohms. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Los 0,1 Henry o la reactancia inductiva?
La reactancia inductiva. La reactancia inductiva 21,42. que ya está en ohms. Exacto. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que la corriente es igual a 220, 0 grados, valor real, dividido 31,42, 90 grados ohms. 90 grados quiere decir que es un valor imaginario. Entonces ya estamos mezclando los valores reales con los valores imaginarios. Y se resuelve de la misma forma. La tensión dividido la reactancia, 220 dividido 31,42, me da un valor de 7. Y como dijimos, el ángulo se restan. Sería 0 grados menos 90 grados. Recuerden que esta explicación está en el videíto de números complejos. Entonces tengo 7, 0 grados menos 90 grados amperes. 0 grados menos 90 grados. Menos 90 grados. Menos 90 grados. Entonces la corriente es de 7 menos 90 grados amperes. Profe, siempre los grados del divisor van a ir a negativo para sacar cuenta. ¿Cómo de vuelta? Siempre los grados del divisor, cuando tenemos que sacar la intensidad, van a ir con el signo menos, como por ejemplo acá, que fue 0 menos 90. Mirá, va a ir con el negativo cuando el de arriba sea más chico que el de abajo. Porque es el de arriba menos el de abajo. En este caso es 0 menos 90. Es decir, a 0 le estoy quitando 90. Como 0 no Como tiene, la ¿cómo forma. queda? Queda negativo. Claro. ¿Sí? Ok, entendí. Ahora, en el siguiente vamos a ver que no va a quedar negativo. ¿Sí? En este sí, la corriente es de 7 menos 90 grados amperes. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. La tensión ya sabemos que va a ser la total, pero vamos a calcularla para ver cómo nos queda su ángulo. ¿Sí? Corriente por reactancia, es decir, los 7 menos 90 grados amperes, por 31,42, 90 grados positivos, ohm. 7 por 31,42 nos da aproximadamente 220, y los ángulos, como dijimos, se suman. ¿Sí? Es decir, voy a tener menos 90 grados, más, porque se está multiplicando, 90 grados, como está acá. Menos 90 más 90, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces tengo una tensión en la bobina de 220, 0 grados volts. Entonces, si yo grafico los vectores de estas dos magnitudes, voy a tener la corriente con un ángulo de ¿cuánto? ¿Qué ángulo tiene, Castillo, la corriente? 90 grados ¿Hacia arriba o 90. hacia abajo? Negativo. hacia abajo. Hacia abajo, es decir, 90 grados negativo. ¿Y la tensión? 0. 0. Entonces, si lo vemos en el gráfico, vamos a ver que en el circuito inductivo pasa lo que hablábamos anteriormente. La tensión adelanta 90 grados a la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión está en 0 grados cuando la corriente está en menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, en todos los circuitos inductivos puros, la tensión va a adelantar 90 grados a la corriente. ¿Sí? ¿Dudas? No. Mansur, Guzmán, Castillo, Rojas. No. profe. Para mí no tampoco. Perfecto. ¿Qué nos queda por hacer ahora? El circuito capacitivo puro. ¿Sí? Nos va a pasar algo por el estilo. Tenemos una tensión conectada a un capacitor de 300 microfaradios, ¿sí? Con una frecuencia de 50 Hz. Acá pasa lo mismo. 300 microfaradios. Cuando ustedes realizan uno de estos circuitos, estos microfaradios no es la unidad total, ¿sí? La unidad es el faradio. ¿Qué era el micro? La cantidad de ceros. Claro, es micro- una escala menos. ¿Cómo? Una escala menos del faradio. Una escala menor. Sí, se le dice submúltiplo. Micro, nano, pico, mili. Y los múltiplos, kilo, mega, tera. ¿Se acuerdan de eso? Sí.
Bien, eso hoy se lo subo igual con el apunte para que lo tengan claro. ¿Por qué lo aclaro a esto? Porque ustedes tienen que usar la unidad para sacar la reactancia capacitiva, tienen que utilizarlas en faradios, ¿sí? El micro me indica que tengo que correr 6 lugares la coma, es decir, es por 10 a la menos 6. ¿Sí? Fórmula de reactancia capacitiva, es la inversa de la inductiva, es decir, 1 sobre todo el cálculo anterior, el 2pi, que era la vuelta entera, por la frecuencia, por el valor de la capacitancia, que en este caso son 300 microfaradios, pero como dijimos, yo lo necesito en faradios. 0,03. 0,003. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo el 300, quiere decir que la coma está en este lado. El micro es por 10 a la menos 6. Entonces corro 3 lugares la coma. 6 lugares, perdón. Para la izquierda. Al estar negativo es para la izquierda. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Me faltan 3 lugares más. Agrego entonces 3 ceros y recién ahí va la coma. Fíjense, está acá. Esto era 300. La coma estaba en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el valor en faradios me queda de 0,0003 faradios. ¿Sí? En la calculadora lo pueden anotar como 300 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Pero no los quiero marear con eso. ¿Estamos? Bien. Una vez sacada la reactancia, por ejemplo para este, me va a dar de 10,61. ¿Sí? Hice todo esto y después hice 1 dividido ese resultado. Si lo quieren meter, esto hago una aclaración porque siempre hay un error ahí. Si quieren poner todo esto en la calculadora, lo pueden hacer. Solamente que ponen 1 dividido y abren el paréntesis. No se olviden del paréntesis porque si no sale todo mal. ¿Sí? Y si no, hacen esta fórmula, la parte de abajo, cuando les da el resultado, lo elevan a la menos 1. Que es lo mismo que hacer la inversa. ¿Sí? Cualquier cosita de eso, cuando estén haciendo, me lo preguntan. ¿Sí? Bien. Entonces, ese valor, esa fórmula nos va a dar 10,61. ¿Qué ángulo debe tener al ser un circuito capacitivo puro? Menos 90. Menos 90 grados. Entonces, la reactancia capacitiva va a ser de 10,61 menos 90 grados ohm. ¿Sí? Que para este circuito, como dijimos, va a ser la impedancia en nuestra ley de Ohm. Entonces, si aplicamos esa ley de Ohm, tenemos 220 0 grados volt dividido 10,61 menos 90 grados. Y acá está lo que preguntaban recién. Los módulos los divido. 220 dividido 10,61 me da 20,74. Los ángulos se restaba el de arriba menos el de abajo. ¿Cómo van a quedar restados? ¿Cómo plantean la fórmula para restarlos? Cambia el signo. 0 menos, bueno, 90 grados, menos por menos, quedarían positivos. ¿Cómo? ¿De vuelta? Queda positivo. Bien. Quedan Quedan positivos. 90 grados positivos. Quedan positivos por... Porque el Porque- menos que está adentro del paréntesis los modifica. Bien. Como dice ahí el compañero por el chat, lo mismo. Yo tengo 0, menos porque siempre en una división se restan. Y el valor de abajo ya es negativo. Entonces, este menos no reemplaza ese valor, sino que también lo tengo que tener. Es 0 menos 90 grados. Por regla de signos, menos por menos, Más. más. Entonces me queda 0 más 90 grados. ¿Cómo me va a quedar el ángulo entonces de la corriente? Positivo. 90 positivo. 90 grados positivo. Entonces la corriente es de 20,74, 90 grados amper. ¿Sí? Si verificamos la tensión, hacemos lo mismo que recién, calculamos. Calculamos. Tensión es igual a I por XC, ¿sí? Corriente por reactancia capacitiva. 20,74, 90 grados amper, que es la corriente, por 10,61 menos 90 grados ohms, que es la reactancia capacitiva. ¿Sí? Módulo por módulo,
me da 220 aproximadamente, y los ángulos se van a sumar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Uno de los ángulos es negativo, por lo tanto me quedan 90 más menos 90. ¿Cuánto da esto? 0. 0 grados. Por lo tanto, la tensión en el capacitor... ¿Cómo? Por lo tanto, la tensión en el capacitor es de 220 0 grados volt. ¿Sí? Entonces, dibujamos esos dos vectores. ¿Cómo dibujo el vector de la tensión? En el eje X pegado, Bien. ¿Y el vector de la corriente? 90 grados positivo, o sea, para Bien. arriba. Entonces me quedan dibujados de esta forma. ¿Qué pasa entonces en un circuito capacitivo puro con la corriente y la tensión? Está desfasada a 90 grados. Bien. En este caso, a diferencia del circuito inductivo puro, el circuito capacitivo puro tiene la corriente adelantando 90 grados a la tensión. Cuando en el circuito inductivo teníamos a la tensión que adelantaba 90 grados a la corriente. ¿Sí? Es la diferencia entre ambos circuitos. ¿Dudas sobre estos temas? Profe, ¿cómo lo dibujaba? ¿A cuál? Al circuito del gráfico. A los desfasajes de estos. Sí, sí. Fíjate, la corriente es esta de acá, 20,74 90 grados amper. Estos 20,74 yo les doy una escala, ¿sí? Que puede ser cualquiera, 1 centímetro, 1 amper, 10 centímetros, 1 amper, eso se fijan como quieran. Lo que sí respeto es el ángulo. ¿Qué ángulo tiene esto? 90 grados. Entonces lo dibujo desde el 0 hacia 90 grados para arriba. Esa es la corriente. Y la tensión en el capacitor, ¿qué ángulo tiene? 0. 0. Entonces los dibujo a 0 grados. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Dos vectores que entre sí, ¿qué ángulo tienen? 90. 90 grados, ¿sí? Y en este caso, la corriente adelantando 90 grados a la tensión. Profe, ¿siempre la corriente va a estar a 0 grados? ¿O generalmente? La corriente en este caso está a 90, mirá. Perdón, la tensión. Sí, la tensión sí, cuando es el circuito puro. La próxima vamos a ver cuando empecemos a mezclar los capacitores con las bobinas o con las resistencias, ahí vamos a ver que la corriente y la tensión van a tener desfasajes que no son de 0 y 90 grados. ¿Por qué? Porque van a estar compuestos por más de un valor positivo, perdón, por más de un valor real y un valor imaginario. ¿Sí? Acá en este caso, al estar en 90 grados, significa que la corriente es un valor netamente imaginario. ¿Sí? Cuando tengamos una corriente con un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, ahí va a significar que la corriente tiene una parte real y una parte imaginaria, que la podemos saber. Cuando es, a ver, Romero dice, cuando es un circuito puro inductivo, la corriente retrasa 90 grados, pero si es un circuito capacitivo puro, adelanta la corriente a la tensión 90 grados. Exacto, eso es lo que pasa. ¿Sí? Sí, se entendió igual, Romero, lo que quisiste poner, no te preocupes. Eso es básicamente lo que quiero que vayan entendiendo para después poder mezclarlos. Yo esta clase la voy a subir igual al Zoom, al Classroom, para que la puedan repasar si quieren. ¿Sí? Les voy a subir estos apuntes que les estuve mostrando. Y la clase que viene les voy a subir. El lunes que viene no tenemos Zoom, pero les voy a subir un video con una explicación del siguiente tema y unos ejercicios. Y un trabajo ya para empezar a hacer. Vayan haciéndolo, así, de acá a 15 días, cuando tenemos el Zoom otra vez, sobre todo ese trabajo que les voy a subir, me preguntan todas las dudas que tengan. ¿Sí? Igual les voy a subir la explicación del tema, con un ejemplo, y todo. Les voy a hacer unos videitos y se los voy a subir. Pero necesito que le presten atención y lo hagan antes del otro lunes. ¿Sí? O que por lo menos empiecen a hacerlo para que les surjan dudas.
¿Alguna duda que les haya quedado? No, profe. No, está bien. Bueno, Profe, ¿y sí. qué es BC? La tensión en el capacitor. Claro, pasa que entraste un poquito tarde, ¿no, Castillo? Sí, entré un poco tarde por eso. BC Ah, es la tensión que hay en el capacitor. BL es la tensión que hay en la bobina. Y BR es la tensión que hay en la resistencia. ¿Sí? Dale, profe. Dale. Bueno, ¿alguna duda más? No, No, por mí no. Bueno, excelente. Nos estamos viendo entonces, nos estamos en contacto por Classroom, pónganse al día y traten de ver lo que les subo al Classroom, ¿sí? El videito de la semana pasada y lo que les voy a subir el lunes que viene y esta clase si les quedó alguna duda o quieren repasar algo. Bueno chicos, que Ok, tengan una buena semana. Igualmente. igualmente, profe. Sí, Igualmente, decime, profe, nos vemos. Nos vemos. Tomás. Pues nos vemos, gracias, profe. Ah, está bien, nos vemos. nos vemos, profe. Hasta luego. Que ande bien.